En Mateo, capítulo 5, entre los versículos 17 y 20, el Mesías nos dice categóricamente que Él no vino a abolir la ley. Y nos dice un poco más abajo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Pero estas frases del Mesías chocan de frente con las teologías y con las enseñanzas más profundas que tienen las religiones. O sea, el Mesías nos está diciendo que Él no vino a abolir la ley y todos somos criados en un contexto en el que la ley fue abolida por el Mesías. Entonces, ¿cómo podemos resolver esta aparente contradicción bíblica? O más bien, esta mala explicación bíblica que han dado las religiones durante muchísimos años y han sido causa de tropiezo para todos los creyentes. Entonces, procedamos a leer Mateo, capítulo 5, entre los versículos 17 y 20. Veamos qué nos dijo el Mesías. Y dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es muy importante que veamos lo que nos está diciendo este versículo. Nos dice que hasta que pasen el cielo y la tierra. Ahora bien, haga un ejercicio mental, como yo siempre digo. ¿Ya pasaron el cielo y la tierra? ¿Usted ve un cielo nuevo y una tierra nueva? No lo ve, ¿verdad? Entonces, para entender de qué nos está hablando, tenemos que ir al libro de Revelaciones, capítulo 21, versículo 1 en adelante. ¿Qué nos dice el versículo 1? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Aquí les doy el versículo en pantalla. Entonces, ¿cuándo será que pasen el cielo y la tierra? ¿Ya se dio cuenta? En Revelaciones, capítulo 21, versículo 21. Ahora bien, ¿de qué nos está hablando la Biblia en el capítulo 21? Tenemos que tener presente que el capítulo 21 y el capítulo 22 son los dos últimos libros, más bien los dos últimos capítulos del libro de Revelaciones. Y estos se dedican a hablarnos de la vida después, inclusive del reino milenial. Nos está hablando en la restauración, en la, no sé si la palabra sería correcta, pero es como una reconstrucción, una recreación de la tierra, una recreación de las cosas, o más bien una restauración de todas las cosas. Entonces, si ya pasó inclusive el milenio, según el capítulo 21 del libro de Revelaciones, ¿cuándo es que pasa una jota y una tilde de la ley? Después del milenio. ¿Y por qué? Porque las condenas del pecado ya no van a estar presentes. Pero el resto de la ley o Torá sí van a estar presentes porque son leyes de vida. No mates, no robes, no te acuestes con tu madre, no te acuestes con tu hermana, no cambies los linderos de la tierra, no hagas mal. O sea, son leyes de civilización, son leyes de vivir bien y eso no pasará. ¿Que los levitas van a tener que hacer su trabajo en el templo? Claro que sí. Eso lo explica la Biblia en los profetas. Esa es una profesión, si cabe la palabra, que será restaurada. Y muchas otras cosas de la Biblia que actualmente no están, serán restauradas porque la Biblia lo dice. Entonces, volviendo al tema. El apóstol Pablo, o el apóstol Saúl, escribió algunos libros que, como nos dijo el apóstol Pedro en este versículo que aquí les dejo, las frases del apóstol Pablo fueron mal interpretadas. O sea, lo que quiso decir el apóstol Pablo no fue con la intención de decir que la ley o Torá había sido abolida. Lo que ocurrió fue que el apóstol Pablo, más bien lo que ocurrió es que el apóstol Pablo habló de la ley o Torá y habló también de otras leyes. Y en muchas ocasiones sus frases fueron tergiversadas por parte de los líderes religiosos, que empezaron a hablar en un contexto de atacar la ley o Torá.
En muchas ocasiones el apóstol Pablo hablaba de la ley del pecado. Claro que sí, todos estamos propensos a pecar. En otra ocasión el apóstol Pablo hablaba de la ley de la muerte. Díganme, ¿qué ser humano no muere? Pero al él hablar de la ley del pecado y de la ley de la muerte no se estaba refiriendo a la Torá. ¿De qué ley nos libraba el Mesías? De la ley de la muerte, sí, pero no de la ley de esta muerte, sino de la ley de la segunda muerte. ¿De qué ley no, o de qué otra ley nos libraba el Mesías? De la ley del pecado. Pero, ¿por qué? Porque el que está bajo el Mesías no peca. No puede pecar. Entonces, cuando yo abordo estos temas, normalmente las personas no utilizan los mismos versículos que yo tengo para supuestamente refutarme. Lo que hacen es que empiezan a hablarme de los libros que escribió el apóstol Pablo, que han sido tergiversados, como ya lo he dicho, porque él nunca dijo que la palabra de Dios estaba abolida. En muchas ocasiones él hablaba frases que fueron descontextualizadas o hablaba de otras leyes, que por eso es que es un gran error traducir la palabra Torá como ley, porque en la Biblia se habla de otras leyes. Entonces la gente al leer ley piensa que se está hablando de la Torá y en muchas ocasiones se está hablando de otra ley. No siempre que se hable de ley en tu país se está hablando de la Constitución, a veces se está hablando de una ley local, a veces se está hablando de una ley secundaria. Y tú tienes que entender que es una ley, pero no necesariamente va a ser la ley mayor. Algunas veces es bueno utilizar ejemplos humanos para poder explicar estos temas porque, como lo he dicho miles de veces, las personas tienden a confundir las cosas. ¿Qué hay que poner en la cúspide? En la cúspide hay que poner la palabra del Padre, la palabra de Dios. La palabra de Dios se llama ley o Torá. ¿Qué tenemos que poner en el segundo escalón? La palabra del Mesías. También póngala en la cúspide, pero no la ponga en el título principal, póngala en segundo lugar. ¿Qué vendría en tercer lugar? La palabra de los profetas. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo les dictó directamente a ellos. Entonces, viene en tercer lugar. ¿Qué vendría en cuarto lugar? La palabra de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles vivieron con el Mesías y escribieron las vivencias que ellos tuvieron con el Mesías, más lo que el Mesías les dictó inspirado por Espíritu Santo. ¿Y qué vendría en último lugar? Las palabras del apóstol Saúl o Pablo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la palabra del Padre está en la cúspide, cualquier otra palabra que contradiga la palabra del Padre, la que tiene que ser tildada de palabra, o más bien la que tendría que ser quitada, o la que tendría que ser tratada de extrabíblica sería la palabra que contradiga la del Padre. Con esto no quiero decir que haya algo extrabíblico. Lo que quiero decir es que si en nuestro cerebro vemos que alguna frase bíblica choca con algo que dijo el Padre, lo que tendría que quitarse es lo que dijo el otro autor bíblico y no lo que dijo el Padre. Por ejemplo, si yo leo que el Padre, o más bien el Mesías, dice que la ley él no la vino a quitar, y leo que Pablo dice que la ley sí se puede quitar, entonces ¿quién estaría de los dos mintiendo? Y no digo que el apóstol Pablo sea un mentiroso. Lo que digo es que nuestro cerebro o las malas enseñanzas podrían crear este conflicto, el conflicto de entendimiento. Entonces, ¿cuál de los dos habría que quitar? Lógicamente la del apóstol Pablo. Con esto no quiero decir que quite las enseñanzas del apóstol Pablo. Con esto lo que quiero decir es que en caso de que hubiese algún tipo de choque, la que prevalecería sería la que dijo el Padre, en segundo lugar la que dijo el Mesías, en tercer lugar la que dijeron los profetas, en cuarto lugar la que dijeron los apóstoles y en último lugar la que dijo el apóstol Pablo. Así sería la gráfica. Ahora bien, yo estoy seguro que lo que dijo el apóstol Pablo es inspirado por Dios, es palabra de Dios y debemos leerlo, debemos entenderlo, debemos explicarlo y debemos de buscarle el entendimiento correcto.
no proceder a decir que el apóstol Pablo tenía el poder de abolir la palabra de Dios. No. Como hace un rato les dejé un versículo que nos dice el apóstol Pedro, que muchos indoctos que salen a enseñar pretenden decir que la palabra de Dios fue anulada, basándose en los escritos del apóstol Pablo. O sea, contradiciendo la palabra de Dios, utilizando la palabra del apóstol Pablo. Algo que sería, inclusive, si vamos a la ley de los hombres. En la ley de los hombres, lo que diga la Constitución prevalece sobre cualquier otra frase que diga cualquier código. Lo que diga cualquier código, si contradice la Constitución, créanme que quitan el código, pero la Constitución continúa. En las leyes de los hombres que son malas y que son cambiantes. En la ley de Dios, lo que dijo el Padre es irrebatible, es irrefutable. Y por eso fue que tuvo que crear todo este plan de salvación para poder ayudarnos, porque nosotros estábamos condenados. Entonces el plan de salvación viene para ayudarnos a nosotros, sin violar su palabra. Entonces, después de haber hecho esta larguísima explicación, volvamos a Mateo 5, capítulo 5, versículos 17 al 20. Y continuamos leyendo. Como pudimos ver, en el versículo 18 el Mesías nos dice que de cierto él dice, más bien él utiliza la frase, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, y ya acabamos de ver que el cielo y la tierra pasan es en Revelaciones capítulo 21, mucho después de todos estos acontecimientos, o sea, es uno de los últimos eventos, hasta que llegue aquel momento, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Ahora bien, ¿qué pasará de la ley? Porque sí habrá cosas que pasen de la ley, porque no serán necesarias. ¿Qué pasará de la ley, por ejemplo? Las condenaciones. Porque ¿a quién se le va a condenar cuando ya todo el mundo está sin pecado? No va a haber a quién condenar. Entonces, por eso habrán pasado algunas cosas. ¿Qué otra cosa van a pasar? Algunos sacrificios, porque no serán necesarios. Pero las fiestas del Padre van a continuar, la vida honrosa va a continuar y muchas otras cosas van a continuar. Pero sí habrá cosas que pasen por el hecho de que las condenas, los castigos y muchos problemas que son inherentes a la vida humana no van a estar. Entonces, a eso se refiere de que habrá cosas que sí van a pasar. Pero las leyes universales y rígidas que rigen la vida desde un principio no pueden pasar. Porque Dios no puede ir en contra de su palabra. Entonces continuemos con el 19. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así los enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Miren esta claridad que nos está diciendo aquí la Biblia. Cualquiera que quebrante alguno de estos mandamientos, cualquier mandamiento que haya dado el Padre, y así lo enseña a los hombres, ¿cómo será llamado en el cielo? Pequeño. Ser llamado pequeño no te excluye de la salvación, pero no te da mayores garantías de estar bien. Quedarás como un esclavo, como un sirviente, que sí los habrá, y eso van a ser los pequeños. Será llamado pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El que te enseñe a cumplir Torah, síguelo porque ese es el maestro que Dios ha puesto en tu camino. El que te enseñe que la Torah está abolida, aléjate de él, huye de él, porque ese es un maestro que te está llevando por malos derroteros, que te está llevando a condenación. Hazle caso al Mesías. Pon la palabra del Padre y del Mesías por encima de la palabra de cualquiera, llámese ángel del cielo, llámese apóstol, llámese como se llame. Miren este versículo que dice, que si aún viniera un ángel del cielo, nadie puede contradecir ni al Dios ni al Mesías. No lo haga usted tampoco.
Y si usted ve que Corintios o Gálatas o Colosenses o cualquiera de estos libros contradijeren a Dios, usted verifique y estudie hasta que encuentre la respuesta del error que usted cometió en su mente. Porque estos libros no están contradiciendo al Padre, ni al Mesías tampoco. Son malos entendimientos aprendidos con la mentalidad de la teología del reemplazo que nos han hecho creer que ahí dice otra cosa distinta de lo que en realidad dice. Entonces, continuemos con el 20 para ir terminando el tema. No me gusta hacer videos tan largos porque sé que se pierde la esencia. Entonces es necesario hacerlos lo más cortos posibles. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. De este tema ya he hablado. Nos está comparando con los escribas y fariseos. Como ya lo he dicho en muchas ocasiones, los escribas y fariseos no practican Biblia. Ellos practican judaísmo. El judaísmo no es sinónimo de Biblia. El judaísmo es una serie de mandamientos que los judíos inventaron durante el periodo de silencio y que los ponen inclusive por encima de la Biblia. Reciben nombres como el Talmud, las Parashá, las Halajá, ni recuerdo en este momento, el Zohar y otro montón de nombres que tienen estos libros y que son las prácticas que hacen los judíos. El Mesías contendía contra estas prácticas todos los días de su vida. Una de ellas era el lavado de manos. La otra era que trataban de decir que en el Shabbat uno tenía que estar en pocas palabras como un maniquí, cuando todos sabemos que el Mesías dice que se puede hacer lo bueno en sábado. La otra cosa es que ellos dicen que para acercarse a Dios únicamente puedes hacerlo mediante los ritos ceremoniales de ellos. Inclusive tienen rito hasta para la circuncisión, cuando la Biblia nos dice que la forma de circuncidarse es cortar el prepucio. Si es a un niño, al 8º día. Si es a un hombre, simplemente cortarlo, sin ningún rito de por medio. ¿Por qué digo que sin ningún rito de por medio? Aquí les dejo este versículo. Como la mujer de Moisés circuncidó a su hijo utilizando una piedra. Eso choca de frente con cualquier rito de los judíos. Entonces, estas tergiversaciones y esta rigidez que han inventado hombres alrededor de la palabra de Dios, y más la teología del reemplazo, es lo que ha causado todo este extravío. No caiga en eso, mi hermano. Si hay necesidad de hacer un segundo capítulo sobre esto, se hará. De momento, vamos a dejarlo aquí, porque material para hacer muchos capítulos sobre este tema los hay, utilizando únicamente la palabra del Mesías o la palabra del apóstol Pablo o la palabra de los apóstoles, inclusive utilizando únicamente el Nuevo Testamento. Pero tiene el creyente que salir de la mentalidad de la teología del reemplazo. Yo tengo varios videos que hablan sobre estos temas. Véalos, son cortos, yo no hago videos largos. Y también trato de hacerlos lo más sencillos posible. No me baso en muchas cosas que debería, porque yo me dedico más a los aprendices, a los que provienen de las sectas, a los que provienen de las religiones, a los que de verdad fueron dañados por la teología del reemplazo, por las teologías de cuerpo gobernante, por la teología de apóstoles modernos. Entonces, los hago lo más sencillo posible. Pero usted tiene que creerle al Padre más que a los hombres. Lo que diga cualquier hombre no puede valer sobre lo que dijo el Padre. Tenga esto presente siempre en su vida. Si hay necesidad, como ya lo dije hace un rato, haremos siguientes videos. Si todo queda claro, podemos continuar con otros temas. Vamos a dejarlo aquí. Nos vemos la próxima. Un saludo.